Hoy es un día bendecido porque celebramos el triunfo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos, ha resucitado. Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba Él venció, aleluya, por su fuerza y su virtud, aleluya, cautivó a la esclavitud, aleluya. Al polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya, cante hoy la cristiandad, aleluya, su gloriosa majestad, que la cruz sufrió, aleluya, y en desolación se dio, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina vivo e inmortal, Salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya, proclamamos sin cesar, aleluya, tus ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Ha resucitado! Dios los bendiga, hermanos. Otra vez aquí para estar con ustedes, para compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales. Y esta vez para celebrar el gran acontecimiento de la historia, la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Si tienen sus Biblias ahí pueden abrirlo. Lucas capítulo 24, versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo
y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Incline sus rostros. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Te damos gracias por este día, Señor, tan especial, tan bendecido, en donde celebramos, Padre, el triunfo de la resurrección del Señor Jesucristo. En los cielos los ángeles hacen fiesta y dan voces de alegría por este gran triunfo, esta gran victoria de la resurrección del Señor Jesucristo. Victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el infierno. Y nosotros aquí, Padre, nos rendimos en adoración, dándote gracias por ese regalo tan glorioso que hiciste, Señor, salvando nuestras almas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nikolai Ivanovich Bukharin, este es un líder muy poderoso en la tierra en su tiempo, era un líder ruso del Partido Comunista. Este tomó parte en la revolución bolchevique en el año 1917 en Rusia. Fue un editor también del periódico ruso o soviético Pravda, y fue miembro del Politburó, o sea, el comité central del Partido Comunista. Y hay una historia que habla de este líder comunista que viajó de Moscú a Kiev en el año 1930 para dar una charla, para hablar a una gran asamblea acerca del ateísmo. Y cuando habló, él atacó fuertemente a los cristianos, lanzando insultos, lanzando argumentos contra el cristianismo. Y después de una hora de haber hablado, él dijo: hay algunas preguntas que tienen que hacer. Y nadie habló. Y hubo un silencio que llenó el auditorio. Pero un hombre se acercó a la plataforma hasta donde estaba este líder comunista. Y miró a la multitud de izquierda a derecha. Y finalmente dio un grito. Y el grito fue el saludo bien conocido de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y él dijo fuerte: Cristo ha resucitado. Y en masa toda la multitud como un solo hombre contestó: verdaderamente ha resucitado. Y esta mañana también nosotros gritamos: Cristo ha resucitado. Ahí donde estás en tu casa, hermano, o donde te encuentras, puedes levantar tu voz y decir: Cristo ha resucitado. Gloria al Señor. La resurrección, hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es el hecho central de la fe cristiana. Si la creencia en la resurrección no se basa en este gran acontecimiento, entonces no había cristianismo. La iglesia cristiana nunca hubiera podido comenzar. El movimiento que comenzó el Señor Jesucristo se hubiera desvanecido, se hubiera desplomado como un castillo de arena. El apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero gloria al Señor, Cristo ha resucitado. Ángeles respondieron en la tumba vacía de Jesús y dijeron:
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aleluya, gloria al Señor. Los discípulos del Señor vieron y creyeron. Primero vieron y luego creyeron. Pero el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo reaccionaron las personas que conocían al Señor Jesucristo ante las noticias de la resurrección? Los discípulos no esperaban una resurrección. Estaba alejado de sus mentes eso. Olvidaron lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Les habló de esto. Habló que Él iba a sufrir con los sacerdotes, con los gobernantes del pueblo. Y que le iban a crucificar y que al tercer día iba a resucitar. Pero ellos olvidaron todo esto. Parece que los líderes judíos, más bien ellos creían más que los discípulos, tuvieron fe más que los discípulos. Y mire, podemos notar en San Mateo capítulo 27, versículo 62, y dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, aún viviendo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen la guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea que ellos creían que algo va a suceder, que algo puede suceder. Creían en lo que Jesucristo había dicho. Y por eso es que se preocuparon y aseguraron la tumba con los guardias. En cambio, los creyentes no habían pensado en la resurrección. ¿Quién vino primero el domingo en la mañana a la tumba? Fueron las mujeres. Y estaban buscando ellas una resurrección, estaban esperando la resurrección. No, en ninguna manera. San Marcos 16 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esa era la costumbre. En esos días el cuerpo era preparado para el entierro, cubriéndole con cantidad de especias aromáticas y derramando encima un ungüento pegajoso. Pero como fue el día viernes, que estaban sepultando al Señor y ya se acercaba el atardecer, entonces en la prisa, en el apuro, ellos no pudieron más que montonar las especies allí encima del cuerpo del Señor, pero se habían olvidado de la preparación completa del ungüento. Y por eso las mujeres vinieron a terminar el trabajo de embalsamar el cuerpo del Señor. ¿Y qué encontraron cuando llegaron allí? La piedra estaba movida y la tumba estaba vacía. Y eso lo dicen los 4 evangelios, igual. Las mujeres no tuvieron la menor idea de lo que había sucedido. Ellas no estaban buscando una resurrección, no estaban esperando una resurrección. Un ángel les habló de lo que había sucedido y aún ellas no lo creyeron. Y el Evangelio de Marcos se expresa de esta manera, de Marcos, el Evangelio de San Marcos. Y dice así, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y el Evangelio de San Juan dice, cuando María
se fue y encontró a Pedro y a Juan, les dijo: han sacado al Señor. Han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde le han puesto. O sea que las mujeres no estaban esperando la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y qué eran los discípulos? Dice la palabra de Dios que a los discípulos les pareció locura las palabras de ellas. Dice el Evangelio de San Lucas 24:11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Les pareció locura, pues ¿quién viene después de la muerte? Nadie. Después de 3 días, después de haber sido azotado fuertemente, después de estar colgado 6 horas en la cruz, después de haber sido incrustado una lanza en su costado. No, eso es imposible, dijeron ellos. Los discípulos, pensaban y comentaban entre ellos: Jesús fue un buen hombre, él tenía buenas intenciones, hizo muchos bienes a la humanidad, nosotros le amamos, caminamos con él por los caminos polvorientos, lo vimos caminar en las aguas, nos reíamos cuando él les decía las verdades a los fariseos. Han sido tiempos maravillosos. Los tiempos que pasamos con Jesús en Galilea, decían ellos. Vimos cuando el Señor alimentó a toda una multitud de 5,000 personas con panes y peces. ¡Qué maravilloso todo eso! Comentaban ellos. Él nos dijo, comentaban, que Él va a resucitar o que va a padecer con los sacerdotes. Creíamos nosotros a Él lo que nos decía, pues era el Mesías. Era el Hijo de Dios. Pero todo esto se ha terminado. Lo vamos a extrañar. Qué maravilloso hubiera sido si Él hubiera resucitado. Y San Marcos en el capítulo 16, en versículo 11 dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, no lo creyeron. Ahora, ¿qué dijeron sus mejores amigos, los que estaban cerca de Jesús, los que le amaban? También tenían dudas. No podían creerlo. ¿Qué pensamientos habrá tenido José de Arimatea cuando estaba bajando el cuerpo del Señor y poniéndolo en la tumba? ¿O qué habrá pensado Nicodemo? No lo creían. Los demás discípulos, los apóstoles, las mujeres piadosas. Ellos creían que estaba muerto y no esperaban que resucitase otra vez de los muertos. Y el apóstol Juan dice ahí en su Evangelio capítulo 20: porque no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces, ¿quién les convenció finalmente que Cristo resucitó? Fue el mismo Jesús. Jesús mismo les apareció vivo de entre los muertos. El mismo Jesús al que habían visto morir les apareció y ellos le vieron, ellos hablaron con Él, ellos le tocaron, ellos escucharon su voz, ellos le miraron a su cara, ellos observaron de cerca al Señor y estaban perplejos. Era cierto, Jesús había regresado de la muerte. Y ellos lo vieron y lo creyeron. Pero el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no le podemos juzgar a los discípulos porque ellos no creyeron al comienzo de la resurrección de Jesucristo. Los discípulos amaban tanto a Jesús que al principio se negaron a creer esa verdad.
porque no querían decepcionarse. Era tan grande esta verdad, esta noticia maravillosa, que ellos pensaban que más tarde quizás esto sería solamente rumores. Había un discípulo que se llamaba Tomás. Y de alguna manera Tomás no estaba ahí en la primera vez que Cristo apareció a sus discípulos. Ese primer domingo de Pascua. ¿Dónde estaba Tomás? Quizás estaba aislado, sufriendo la tristeza de haber perdido al Maestro. Pero cuando llegó la noticia de la resurrección de Jesús, Tomás no podía creerlo. Y él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No tenemos que juzgar nosotros o menospreciar por la incredulidad de Tomás. Jesucristo no lo hizo. No lo rechazó. Cuando apareció la segunda vez a sus discípulos y estaba Tomás, el Señor dijo: Tomás, ven. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Y luego le dijo a Tomás el Señor: deja de dudar y cree. Quizás algunos han dudado o están dudando. El Señor también ahora quiere que nosotros estemos seguros que Él es el Cristo. Siempre el Señor quiso que los discípulos tengan seguridad de esto, porque el Señor les preguntó, y encontramos en los evangelios, les dice a ellos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y el Señor también quiere que nosotros estemos seguros que Él es el Cristo, que vino para dar su vida por nuestros pecados. Y Él también puede preguntarnos hoy: ¿qué crees de mí? ¿Qué crees de los milagros? ¿Qué crees de la resurrección? El apóstol Juan dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesucristo ha resucitado. La tumba está vacía. Siempre las tumbas tienen un epitafio en donde ponen ahí: aquí yacen los restos de la persona tal, y ponen su descripción. Pero la tumba de Jesús no tiene epitafio. La tumba de Mahoma, ahí está. La tumba de Buda, ahí está. La tumba de Confucio, ahí está. Pero en la tumba de Jesús, los ángeles declararon: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Así que no hay que dudar. Él no está allí. La tumba está allí, pero está vacía, porque Cristo ha resucitado, así como Él dijo. Los cristianos de la iglesia primitiva tenían una manera de saludarse muy interesante. Cuando se encontraban los hermanos, uno decía: Él ha resucitado. Y el otro respondía: Él ha resucitado verdaderamente. Qué bueno que nos saludáramos así en este tiempo. Estaríamos recordando la resurrección cada día y estaríamos sabiendo, convencidos de que Cristo vive. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás: deja de dudar y cree. Cuando Tomás reconoció que Cristo había resucitado,
Tomás hizo una reverencia delante del Señor y dijo: mi Señor, mi Dios. Y el Señor le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entonces el apóstol Juan también dice en su evangelio: estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Pablo les escribe a los cristianos de Corinto en su primera carta, en el capítulo 15, tremendo capítulo, habla de la resurrección. Y en dos oportunidades en el mismo capítulo, en el versículo 14 y 17, el apóstol Pablo les dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Posiblemente en Corinto había algunos cristianos que estaban enseñando que los muertos no van a resucitar, los que han muerto en Cristo no van a resucitar cuando Cristo venga en su segunda venida. Y el apóstol Pablo les responde: no, no es así. Porque si los cristianos no resucitan de la muerte, entonces estarían diciendo que Jesucristo no resucitó de la muerte. Porque la resurrección de Jesucristo va de la mano con la resurrección de los cristianos que han muerto en Cristo. Si Cristo no resucitó, entonces dice el apóstol Pablo: nuestra predicación es vana. Somos falsos testigos de Dios. Nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces los cristianos que murieron perecieron. O sea que ya se terminó. Nunca va a haber una vida eterna para ellos. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, de pena, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, la resurrección es el hecho central de nuestra fe. Qué importante. La resurrección. La resurrección es el corazón y la corona de la doctrina cristiana y de lo que somos como cristianos. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, se basa en este hecho. Jesús resucitó de la muerte. Cristo vive. Aleluya. Y porque Él vive, esperamos un mañana glorioso. Y porque Él vive, esta situación difícil que estamos pasando va a terminar y va a venir la calma. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos con Él. Para terminar, hermanos, este domingo es el domingo de resurrección, llamado también domingo de Pascua. Es un día maravilloso, hermanos, para tomar una decisión. Es un día para echar a un lado toda duda que viene a perturbar nuestra fe. La pregunta que nuestro Dios nos hace aquí y nos va a hacer allá es: ¿qué has hecho de Jesús el Cristo? Amigos, si no tiene a Cristo, hoy es el día que hagas una decisión. Este es tu día. Recíbele a Cristo como tu Salvador personal. Hermano, hermana, haz una decisión de crecer espiritualmente más arriba, de profundizar tu fe para ver cosas extraordinarias. Anhela la presencia de Dios en tu vida. Prepárate para ver un avivamiento aquí en la tierra. Y estate listo también para ganar las almas para el reino de los cielos. Vamos a orar. Inclina tu rostro.
Vamos a orar. Padre Santo, elevamos nuestra oración a tu santo trono, dándote gracias por todo lo que has hecho en favor de la humanidad. Al enviar a tu Hijo amado a morir en la cruz para llevar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad con su sangre preciosa. Señor, aumenta nuestra fe para estar firmes en la roca eterna que es Cristo. Que podamos, Señor, llegar hasta la medida de la fe que has dado a cada uno, como dice tu palabra, para que podamos ser cristianos de convicción, para que podamos resistir las trampas del enemigo que viene para atrapar nuestras almas y llevarlas al infierno. Ayúdanos, Señor, a levantarnos firmes cada día. Y que siempre tu Espíritu Santo pueda motivarnos, pueda capacitarnos para ganar las almas preciosas para el reino de los cielos. Señor, en este día, por tu resurrección, pedimos que el Espíritu Santo visite los hospitales y refuerce los pulmones de aquellos que han sido pegados con el coronavirus 19 y que sean sanados. Porque tú vives, Señor. Pedimos que termines con esta pandemia. Que venga la victoria, la bendición, la calma. Oh Santo Dios, gracias. Y reactiva la economía, Señor, en los países que han sido golpeados por esta situación. Pero también pedimos, Señor, que nos des humildad, que nos des prudencia para acatar las normas, las reglas que han dado las autoridades y los expertos en salud. Y de esa manera vamos a poder derrotar a este enemigo invisible. Ayúdanos, Padre. Bendice tu iglesia. Bendice tu pueblo. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Reciban la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia del Señor. Dios los bendiga.